El antropólogo jurídico de la Universidad de Cauca y doctor en Derecho de la Universidad Externado y actualmente cursante de pasantía con beca del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati y director del Grupo de Investigación de Derecho Administrativo, calificado con categoría C de Colciencias de la Universidad Libre Excepcional Cali, el doctor Jairo Vladimir Llanos. A continuación pasamos a la ponencia que se denomina Prácticas Jurídicas Locales desde los actores del conflicto armado en Colombia, que la va a dirigir el doctor Jairo Vladimir Llanos. Buenas tardes, agradecer a los organizadores del evento de Filosofía Política y Pensamiento Latinoamericano por la invitación. Un tema que voy a exponer hoy es un tema que, digamos, he venido investigando, pero que no he logrado presentar en auditorios, y porque me he dedicado más al constitucionalismo y a la teoría del derecho. Aquí voy a intentar relacionar el conflicto armado, la historia del conflicto armado, precisamente con algo de teoría del derecho, y pues vamos a ver qué se puede plantear desde allí. Y más cuando ahora estamos desde la academia pensándonos el conflicto armado, el posconflicto, las negociaciones que se están dando con las guerrillas y los nuevos movimientos políticos. Digamos que es algo que queremos exponer, que queremos trabajar acá en la Facultad de Derecho, y creo que en las diferentes universidades que hacen parte de este contexto y que nos involucra a todos. El conflicto nos involucra a todos, y por eso en los diferentes espacios académicos le he apostado a esa lógica de entender, comprender el conflicto y la situación que vivimos. Mi primera investigación de pregrado, precisamente como antropólogo, fue sobre milicias paramilitares y pandillas en el siglo XX. Fue la primera investigación que hice, y con eso pues obtuve el título de antropólogo. Después ya me dediqué un poco más al pluralismo jurídico y a la teoría del derecho. Y ahora, pues que está un poco de boga el conflicto armado, también he venido como haciendo algunos apuntes sobre esta situación. Por supuesto, como antropólogo, a veces se discute mucho sobre el conflicto armado en los espacios académicos como este y en otros espacios, y se habla de los actores armados, de las guerrillas o las pandillas, o inclusive hoy de los BACRIM, como si fueran sujetos no colombianos, como si fueran sujetos que hay que eliminar y acabar desde la fuerza. Y hoy en estos acuerdos nos estamos dando cuenta que estos sujetos son colombianos, son de nuestras regiones, nacieron en nuestros territorios, y en esos territorios de este país han comenzado a construir desde hace mucho tiempo, han construido desde hace mucho tiempo, más que comenzado, construir desde hace mucho tiempo su poder local. Han logrado construir su poder local, regulan los conflictos de lo local. Y me refiero a todos los grupos. Como hay una deficiencia del Estado, hay un Estado que es ausente, entonces se ha podido, digamos, o han podido estos grupos ejercer un control local en diferentes partes geográficas del país. Y ese control local lleva a dimensionar un conflicto que el Estado mismo a veces no conoce bien. Y a eso me refiero porque el conflicto está allí, los grupos armados están allí y tienen una fuerte simpatía. Si ustedes van en algunas regiones del país, por ejemplo el Putumayo, en el departamento del Putumayo, quien realmente tiene la influencia y quien regula los conflictos son las guerrillas. Por supuesto, hay autores que yo trabajo que han venido haciendo, digamos, una etnografía minuciosa de la sociología, de otras perspectivas, como Alfredo Molano, que nos ha dicho que los grupos armados, como las guerrillas de las FARC, tienen una fuerte influencia en algunas regiones del país. Otros amigos que también han estudiado el tema de las guerrillas, como el ELN, que también tiene una fuerte influencia en el país. Otros profesores que han investigado el paramilitarismo y que también tienen una fuerte influencia en el país. Pero esta fuerte influencia de estos grupos, ¿dónde está? En lo local. No está en Bogotá, no está en el centro de las ciudades, sino que está en lo local, está en las regiones. Y ahí es ahí precisamente donde el Estado no llega. Y es la hipótesis central de mi exposición. Y estas zonas donde operan estos grupos, digamos, regulan los conflictos. Los jueces, y le digo a mis estudiantes, y a veces uno se pregunta, ¿no? En una facultad de Derecho, ¿a quiénes estamos preparando? ¿Y para qué estamos preparando? Por ejemplo, hay una ley antinarcóticos, y siempre lo coloco como ejemplo a mis estudiantes de Derecho, sea de pregrado o posgrado. ¿Qué puede hacer usted con una ley antinarcóticos en el Caquetá o en el Meta, donde estos departamentos están repletos de cultivos ilícitos y son los grupos armados los que están administrando estos cultivos?
Es decir, ahí un juez, ¿qué puede hacer? El juez tiene dos opciones: o hacerse de la vista larga o denunciar y comenzar a detener a todos los habitantes del municipio y convertirse en un objetivo militar de estos grupos armados. Creo que la mayoría de los jueces están vivos porque logran cohabitar con una realidad que definitivamente no se puede desconocer. Entonces, en estas regiones, quienes realizan las prácticas regulativas, quienes realizan la convivencia, son los distintos grupos armados. Son las guerrillas de las FARC, son las guerrillas del ELN y son los grupos paramilitares. En las ciudades, que es donde yo, pues tiene que ver con el título que estoy exponiendo, en las ciudades han aparecido en los barrios marginados históricamente grupos que representan a guerrillas o grupos delincuenciales que al mismo tiempo, no importa la ideología, tanto guerrillas como grupos delincuenciales van a regular la convivencia en esos barrios marginados. Un ejemplo notorio es Medellín. Medellín, digamos que lo que más he estudiado en la década del 90, quienes tendían una fuerza incidencia en esa comunidad oriental, la comunidad occidental, eran las milicias populares del ELN y las milicias bolivarianas de las FARC. En esa época de Pablo Escobar, pero miren lo interesante, el narcotráfico de Pablo Escobar dominaba parte de la ciudad, pero en la parte alta de esas comunas, quienes dominaban eran las milicias de las del ELN y las milicias de las FARC, es decir, todos los grupos armados dominaban en la década de los inicios de la década del 90 Medellín. Después Medellín se transforma, entre comillas, y se vende como una ciudad magnífica cuando uno, acabo de ir a Medellín en noviembre, cuando nos damos cuenta de que las bandas criminales, los grupos paramilitares, las alianzas, inclusive con movimientos guerrilleros, todavía persisten en las comunas populares de Medellín. Es decir, Medellín hoy todavía no es regulado por el Estado. Y estamos hablando de una ciudad importante en Colombia, creo que es la tercera o la segunda ciudad del país en términos de población, que tiene barrios controlados por grupos armados ilegales. Bueno, algunos llaman ilegales, podríamos llamarlo grupos armados que digamos que contravienen el Estado y otros que son aliados clandestinos del Estado, como algunos grupos de autodefensa. Bogotá igual. En Bogotá se mantienen grandes barrios, como Ciudad Jardín, Ciudad Bolívar, perdón, Ciudad Jardín, digamos en Cali es un barrio de Ciudad Bolívar en Bogotá, es un barrio popular que logra mantener un control de grupos armados. En el caso de Cali, la comuna de Ladera y las comunas del distrito de Agua Blanca también están controlados por esos grupos armados. Es una hipótesis que está trabajando. Y yo hice el estudio sobre Siloé, y en Siloé han pasado transformaciones históricas. Primero dominaban las milicias del M-19 en la década del 80, 90, 80, más que todo, una fuerte presencia de la guerrilla del M-19 en ese momento histórico. Después van a aparecer las milicias de las FARC, posteriormente las milicias del ELN, y ahora tenemos un híbrido, no sabemos qué hay en Siloé. Entonces hay diferentes grupos armados, BACRIM, milicias de guerrillas, y eso parece que se da en todas las ciudades. Lo que uno se pregunta es quién controla los barrios. Es decir, si las ciudades tienen dificultad de control del orden público por el Estado y las zonas rurales también lo tienen, entonces digamos que la situación es un poco crítica. Y es lo que he venido analizando, es lo que he venido planteando en mis investigaciones sobre el campo, que hay una especie de pluralismo jurídico, que el Estado no es el único que regula los conflictos, que también los grupos armados regulan los conflictos. En algunas investigaciones que se han hecho en Colombia, porque sobre eso se han hecho investigaciones, sino que no se expanden para la discusión, se plantea cómo algunos grupos logran por lo menos resolver problemas de pareja en las ciudades. En el campo es clarísimo que lo hacen, pero en las zonas barriales urbanas estos grupos logran resolver problemas de pareja, logran resolver problemas de un lindero entre una casa y otra, es decir, se meten en los conflictos locales. Y en algunas investigaciones también se logra demostrar que inclusive estos grupos armados organizan partidos entre los habitantes de los barrios, organizan ayudas para las personas que tengan, digamos, mayor dificultad económica. Entonces, no solamente se convierten en grupos que regulan a partir de sus convicciones, sino que también intentan ganar sectores poblacionales. Por supuesto, la idea es hacer una mirada crítica, porque el Estado también ha jugado un papel aquí. ¿Y en qué tipo ha jugado el Estado ese papel? Pues es lo que voy a explicar. En los diferentes gobiernos, y es donde uno se pregunta si hay una ingenuidad en parte del Estado o el Estado es muy astuto. Lo único que podemos concluir es que el Estado no ha logrado desmontar estos grupos. Primero, en el gobierno de Andrés Pastrana, en el 98-2002, se utilizó una estrategia que yo llamo una estrategia de
de alianzas con unos grupos y confrontación con otros, lo del garrote y la zanahoria. Es decir, en unos casos aparece una confrontación con unos grupos y en otros aparece una negociación. El gobierno históricamente, no importa el color político, si es conservador o liberal, o si es como Álvaro Uribe, que no se sabe qué color político representa, más un pensamiento conservador, entonces, digamos, él logra también esa estrategia. Es decir, todos los gobiernos han logrado esa estrategia de combinar el garrote con la zanahoria. Y en el gobierno de Andrés Pastrana, ¿qué logró? Logró una negociación, digamos, con los grupos, con las FARC. Con las FARC, ustedes se acuerdan, claro que muchos están jóvenes acá, están muy niños en ese momento histórico, pero me imagino que muchos también acordarán por allí, que se despeja el Caguán. San Vicente del Caguán es despejado por parte del gobierno de Andrés Pastrana para alentar los diálogos con la guerrilla de las FARC. Es decir, hay un fuerte acercamiento con las guerrillas de las FARC. Pero al mismo tiempo se origina una confrontación con la guerrilla del ELN y con, digamos, los grupos paramilitares. En el gobierno de Andrés Pastrana los grupos paramilitares eran considerados delincuentes con los cuales no se podía dialogar y entonces tendría que darse exclusivamente con la guerrilla de las FARC. Al final, esos diálogos con las FARC fracasan. Las FARC en ese proceso posterior a los diálogos pierden parte de sus cabecillas, de sus comandantes y, digamos, el gobierno comienza una ofensiva contra esta guerrilla. Es decir, se agota el proceso de paz en el gobierno de Pastrana con el único grupo que había conversado, que era con las FARC. Y esta estrategia del garrote y la zanahoria no solamente la utilizan contra las guerrillas de las FARC y el ELN y los paramilitares. El gobierno también utilizaba esta estrategia contra el narcotráfico. Y voy a dar un ejemplo. En los años 80, un poquito antes de Pastrana, el cartel de Cali se convirtió en el amigo del gobierno. Y con el cartel de Cali se persigue al cartel de Medellín. Apenas el cartel de Medellín son dados de baja, como el caso de Pablo Escobar, sus dirigentes, el gobierno comienza a perseguir al cartel de Cali. Es una estrategia extrañísima, bueno, extrañísima no tiene lógica, extraña porque uno no considera que el gobierno tenga alianzas, pero sí ha tenido alianzas y simpatías por algunos grupos. Persigue, digamos, al cartel de Medellín con el cartel de Cali, pero después persigue al cartel de Cali. Al final terminan extraditados todos los líderes o parte de los líderes de lo que se denominó el cartel de Cali. Muy bien, entonces los Rodrigues del Juego terminan en la cárcel y los líderes del cartel de Medellín terminan, digamos, muertos. Pero ¿qué pasa? Apenas se acaban esos carteles, aparecen otros nuevos carteles y comienza una alianza del gobierno con unos y enemigos de otros. Se habla a veces de que el gobierno de Álvaro Uribe, por ejemplo, fue aliado con una oficina, es una hipótesis, no se ha comprobado, pero han pasado muchas investigaciones sobre eso. Ustedes se acuerdan de un general que está en estos momentos en Estados Unidos extraditado, que es el general Santoyo, que se responsabiliza de una alianza de la fuerza pública con la famosa oficina de Envigado. Y en ese momento, quien era presidente era Álvaro Uribe. Muy bien, entonces el gobierno crea figuras jurídicas, dos tipos de figuras jurídicas. Una figura jurídica que considera de enemigos, esos gobiernos van creando figuras jurídicas como enemigos. A los enemigos hay que exterminarlos y a los cercanos hay que hablar con ellos, es decir, vuelve a la estrategia, ¿no? Es, hablo con unos y extermino a los otros. A los que extermino les aplico lo que en derecho penal se llama derecho penal de enemigo, es decir, no tienen debido proceso, hay que exterminarlos. Y a los otros converso y dialogo con ellos. El gobierno comienza a utilizar un término muy interesante internamente, que son enemigos prioritarios. Y ustedes lo vieron ahora con el caso del presidente Santos, que está dialogando con las guerrillas de las FARC y del ELN, que acá en Úsuga lo determinó como un enemigo prioritario, y además lo dice con una seguridad muy interesante porque históricamente ha sido así. Lo dice de que si han exterminado enemigos más difíciles, mucho más fácil van a exterminar acá en Úsuga, que ellos consideran históricamente un enemigo débil, que no tiene tanta trascendencia como tienen o como han tenido históricamente estos grupos en Colombia, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, o las guerrillas de las FARC, o las guerrillas del ELN, que el gobierno, digamos, ha logrado perseguir y, digamos, disminuir. En unos casos acabar, en otros disminuir. Entonces, el clan Úsuga que juega ahí es un grupo minúsculo comparado para la confrontación histórica que ha dado el gobierno con sus fuerzas militares. Pero ¿qué pasa? Estas dos situaciones llevan a qué?
a que los arrepentidos, los que negocian, al final, estos gobiernos, al final demuestran que hay debilidad en el gobierno porque necesita de los mismos grupos armados y legales para poder terminar con nosotros. Pero ¿qué ha pasado? Y lo que quería decir también, y lamentablemente el tiempo no nos alcanza, es que en esta confrontación de amigos y enemigos de los gobiernos durante los últimos 20 años, desde César Gaviria, ¿se acuerdan que aplicó la constituyente con el M-19, pero el mismo día bombardeaba Casa Verde de las FARC? Es decir, que César Gaviria hasta ahora que han existido negociaciones, unos son amigos y enemigos, al final quienes van a ser los más afectados en esta confrontación son los movimientos sociales, son los grupos sociales. ¿Por qué? Porque en este contexto de confrontación, de eliminación de amigos-enemigos, armados, de grupos armados, lo que tenemos es que los movimientos sociales van a ser el objetivo. Todo el tiempo en Colombia, en los últimos 20 años, cualquier persona que tenga un pensamiento de izquierda, que lidere un movimiento social, inmediatamente es perseguido y eliminado. Un grupo armado, por ejemplo, considera que aquella persona de izquierda que piensa diferente es objetivo militar. Y lo vemos, en los últimos meses las guerrillas están dialogando con el gobierno, pero aparecieron unos grupos que no se sabe a cierta medida quiénes son, que comenzaron a amenazar, algunos se llaman águilas negras, otros se llaman autodefensas, de todo tipo, comenzaron a amenazar a líderes. Y estos líderes, poco a poco, digamos, se llegó a una situación crítica, y es que comenzaron a aparecer líderes asesinados, líderes de movimientos sociales. Entonces, históricamente, en los últimos 20 años en Colombia, los líderes sociales asesinados se cuentan por miles. Recordemos el caso del exterminio de la Unión Patriótica, de todos los grupos de izquierda, pero también de defensores de derechos humanos, astomaristas. Yo creo que todos recordamos a Jaime Garzón, que era un crítico. Los críticos han sido asesinados históricamente en el contexto colombiano. Entonces, la pregunta es, ¿cómo así? El Estado busca a los grupos armados, pero también en esa confrontación con los grupos armados son asesinados los civiles. ¿Eso qué vulnera? Vulnera el derecho internacional humanitario. ¿Y a qué situación estamos, digamos, asistiendo? Los líderes civiles, los líderes de derechos humanos, que a lo mejor, lo más probable, no tienen nada que ver con los grupos armados, son perseguidos y asesinados por los grupos de extrema derecha y por algunos grupos de extrema izquierda. Es decir, se reproduce el conflicto, porque el conflicto en Colombia se ha reproducido precisamente por esa falta de participación política, por esa falta de reconocimiento. ¿Y qué sucede? Y vuelvo a la idea central que planteaba. A medida que se asesinan líderes sociales, líderes de derechos humanos, el conflicto se agudiza. Y en los sectores locales, quienes vuelven a tomar fuerza, ¿quiénes son? Los grupos armados. Entonces, es una reproducción de la reproducción, y lamentablemente pareciera que en muchas ocasiones repitiéramos la historia. Y son miles los muertos que tenemos históricamente. Y eso tiene que llevar a reflexionar desde la academia cómo construimos un país donde participen todos los sectores sociales, donde reconozcamos que hay unos grupos armados que ejercen regulaciones en las zonas locales, urbanas y rurales, y cómo vamos a trabajar esos grupos armados. Yo no comparto que los grupos armados simplemente se resocialicen, porque es que volvemos a repetir. Yo he estado en muchos procesos, me ha tocado mirar muchos procesos de acuerdo, y volvemos a reproducir grupos armados. ¿Por qué razones? Por las mismas razones, porque el problema es estructural. Primero, un problema de seguridad, donde no se garantiza seguridad a los líderes sociales o a los que piensan diferente. Segundo, un problema de derechos sociales. Si no se garantizan los derechos sociales, la reproducción de los grupos armados se va a seguir dando. Hoy, ¿qué vemos? No solamente la coca, no solamente la marihuana, sino el oro, el petróleo, el coltan, se han convertido los reproductores de grupos armados en marginales. Mientras el Estado no tiene una intervención directa, esos grupos armados van a seguir regularizando su presencia en estas regiones. Y la única posibilidad real de acabar con un conflicto de raíces es acordarnos de las regiones, es hablar de las regiones, de las ciudades, mirar la realidad, conocerla y mirar cómo podemos transformar esta situación. Yo siempre lo digo, aquí no estamos hablando de víctimas. A mí el término víctimas no me gusta porque se reduce a una población. Las víctimas hemos sido todos los colombianos, permanentemente. Entonces, ¿a quienes tenemos que lograr reestructurar ese conflicto? Hacia las víctimas, que somos todos los colombianos, y comenzar a pensarnos una realidad cada vez más compleja del conflicto que vivimos. Muchas gracias.